Buenas tardes, pido disculpas, pero no era posible entrar. Ya estamos por aquí, entonces ya se ve que van conectándose los demás. Ahora mismo les voy a compartir nuestras diapositivas de hoy. Un momentito. Estaba Mario. número 16. Número 16, continuación. Sí, estábamos en la 16 y vamos a continuar en la 16 hacia la diapositiva número 32. Ahora mismo se las pongo en pantalla. Recibir esos valores cristianos a través del tiempo. El flujo del trabajo no solo permanece en mí. Ya están conectados, don Mario. Voy a abandonar. Ya les avisé a los demás otra vez. Y lo que actúa con espíritu de servicio para contribuir bien. Ahora, claro, trabajo no necesariamente es el trabajo. Y lo debemos. Muy bien, entonces les comparto ahora mismo las diapositivas. Buenas noches, don Mario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora en la hora de la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ora ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Por nosotros. Muy bien. Entonces, yo había comenzado a explicarles justamente el tema de la estructura jerárquica de la Iglesia. Les había hablado cómo, pues, el sacerdocio ministerial se recibe a través del sacramento del orden, teniendo en cuenta que solo el obispo, pues con la oración consecratoria y la imposición de las manos y la unción, es el que puede hacer esta tarea una vez que ya tiene certeza de que los candidatos son idóneos. Y a partir de ese momento entran a formar parte de lo que se llama el presbiterio. Cada obispo tiene un presbiterio, ya sea que tenga a su cargo una estructura jerárquica territorial o que tenga una estructura jerárquica de jurisdicción personal. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Pues que los presbíteros, una vez que han sido consagrados como tales, al formar parte de ese presbiterio, comparten la tarea del obispo. Y la misión que el obispo tiene es una misión que pues la distribuye entre sus presbíteros, de modo que ellos le ayudan a llevar a cabo aquella misión. Bueno, siempre el obispo conserva su responsabilidad en su ámbito y cada uno de los presbíteros en el ámbito respectivo. A este proceso jurídicamente se le llama incardinación, el proceso de incorporar a un presbítero a un determinado presbiterio. Entonces, una vez que están incardinados, están asociados a la solicitud del obispo. Por tanto, el obispo se ocupa de ellos y el obispo es responsable de ellos. Y esta incardinación no es optativa, sino que es consecuencia de que comparte con ellos la misma misión. Él es cabeza de esa misión que le ha encomendado el Papa, el Espíritu Santo, a través del Papa, y que proviene del sacramento del orden. Y por tanto, los sacerdotes, no puede haber sacerdotes que no estén incardinados en una estructura jerárquica de la Iglesia. Todo sacerdote forma parte de alguna estructura jerárquica. Esto es lo que el Código de Derecho Canónico de 1917
llamaba con la expresión siguiente. Decía, no pueden haber sacerdotes vagos. Se refería con el término vagos, con ese adjetivo, se refería a sacerdotes que no tengan una incardinación y por tanto una misión. Bueno, entonces los ayudantes directos del obispo somos los sacerdotes. Como hay que cuidar pastoralmente al pueblo de Dios que el obispo tiene encomendado, los sacerdotes somos los encargados de llevar a todos la solicitud del obispo por ese ámbito dentro del territorio de la diócesis, en el caso de que se trate de una estructura territorial. Y tienen la autoridad para predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos, de modo particular la Eucaristía. Esta autoridad de predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos puede ser eliminada, es decir, se le puede quitar a un sacerdote. Y esta pena es una pena de orden medicinal que puede ocurrir cuando el sacerdote ha tenido alguna conducta o sostiene alguna doctrina que sean erradas y que por tanto, mientras no corrija aquello, de modo medicinal se recurre a esta suspensión para que se corrija y rectifique el rumbo. Bien. Hablemos de la motivación del acceso al sacerdocio por parte solo de varones. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué solo los varones podemos acceder al sacerdocio? Bueno, ya todos ustedes saben que el sacerdocio pues es hacer presente el único sacerdocio de Cristo y por eso, como Cristo se encarna varón, el sacerdote tiene que ser varón. No es un acto de discriminación de ninguna mujer, sino sencillamente es un acto que hace referencia a que, en efecto, pues solo los varones, porque Cristo es varón. Este es el motivo teológico. Vamos a ver qué pasó en el período de los padres de la Iglesia. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia hubo algunas sectas que defendían un sacerdocio femenino. ¿Quiénes aparecen entonces condenando aquella divergencia? San Ireneo, San Epifanio y Tertuliano, que pues estos tres ya condenan este desorden. Y cuando se llama al sacerdocio solo a los varones, esto es una praxis de la Iglesia que no ha conocido cambios en 20 siglos, 21 siglos de misión. Por tanto, no podemos pensar que habrá cambios. ¿Por qué? Pues ningún papa tiene autoridad para cambiar lo que el mismo Jesucristo instituyó. Por tanto, esta foto que vemos aquí de esta sacerdotisa proviene de la iglesia anglicana, no de la iglesia católica. Ellos están situados en una postura en la que las decisiones doctrinales y disciplinares las toman a partir de un consenso democrático. Bien, entonces no hay ninguna enseñanza respecto del sacerdocio femenino dentro del magisterio de la Iglesia. Y tampoco hay ninguna enseñanza dentro del magisterio de la Iglesia en contra del sacerdocio masculino. La misión cristiana pues ha tenido lugar en todo tipo de entornos, también en entornos donde había religiones que sí que conocían un orden sacerdotal femenino. Bueno, esta otra obispa también procede del mundo anglicano. No se olviden ustedes que los anglicanos pierden la unidad con el Papa en el siglo XVI, con Enrique VIII, por un capricho de él, un capricho de faldas, y que, pues, Enrique VIII, al negarse a aceptar la autoridad del Papa, pues toma a la Iglesia Católica que peregrinaba en la isla
y digamos en el imperio inglés y poco a poco la va convirtiendo en una nueva iglesia protestante en donde él pone las reglas y como cabeza suprema de la iglesia, y hay un consejo sinodal, un sínodo anglicano que decide las cosas. Al ir viendo estos desórdenes, entonces se separan de ellos los que se llaman a sí mismos metodistas, que es una rama de los anglicanos, y que pues están en desacuerdo por esa liberalidad en la interpretación de la doctrina y buscan un nuevo grupo. Y así se van subdividiendo paulatinamente. Bien, entonces la iglesia siempre se ha sentido vinculada a la voluntad de Cristo, y Cristo que escoge solo a hombres para apóstoles. Bueno, entonces, pues podía haber metido a la Virgen ahí en el colegio apostólico y no lo hizo. Era la criatura más excelsa y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él se encarnó varón de sus entrañas. Bien, entonces, y había mujeres muy valiosas entre las que acompañaban a Jesús en la vida pública y desde luego más fuertes que los hombres, y tampoco el Señor las escogió para tales. Bien, los apóstoles fueron contando con la colaboración de hombres y mujeres, pero como se sentían vinculados a la voluntad del Señor, cuando se trataba de elegir sucesores en la misión pastoral, solo eligieron varones. No hay nada de machismo, no hay nada de patriarcalismo, no hay nada en esto de discriminación a la mujer. Bien, tampoco podemos atribuirlo a la mentalidad judía, porque nuestro Señor, a lo largo de su vida, nunca dio señales de estar condicionado por una categoría cultural en el trato con las mujeres. Él valora mucho a las mujeres. Miren esta escena de la conversión de la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Jesús se quedó a solas hablando con ella y le habla del agua viva. Esta mujer se convierte y trae a todo el pueblo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dicho la verdad sobre su vida y ella comprende, pues sí, es cierto, he tenido una mala vida, pero el Señor me brinda la oportunidad de cambiar. Y sin embargo, el Señor pues no es que la convierta en sacerdotisa. Bueno, el comportamiento de Jesús en respecto de las mujeres contrasta con lo que era habitual entre los judíos de la época. Y lo mismo pasó con los apóstoles que siguen al maestro. En consecuencia, no ha habido un condicionamiento por parte de las autoridades culturales de la época. Era la presión cultural, la presión social. Ahora parecería que la presión social es muy intensa y que está en el orden político y que está en el orden pues cultural y está también metida dentro de la misma iglesia. Y sin embargo, a pesar de haber tanta presión, pues el Papa se mantiene firme en esto. Bien, entonces es cierto que hay situaciones culturales que buscan favorecer la inserción de la mujer en la sociedad y en la familia. Y esto es legítimo. ¿Verdad? Y esto es fruto de ¿qué? De profundizar en el mensaje del Evangelio, donde la dignidad del hombre y la mujer es igual. Pero, pues, esa opinión es una opinión que mira a la forma sacramental de la iglesia, pero la iglesia tiene estructura jerárquica. Entonces ellos piensan, alguien ha rayado la diapositiva desde su propio dispositivo. Entonces, resulta que la iglesia no es un modo, la jerarquía de la iglesia no es un modo meramente humano de organizarse, sino que es un modo de organizarse en el que hay una voluntad de Dios. Por tanto, la estructura jerárquica de la iglesia no puede cambiar. Y la integración de la jerarquía tampoco puede cambiar. Entonces, resulta que quienes piensan que si nosotros nos organizamos partiendo de las actuales condiciones culturales en que vivimos, entonces sí que podríamos incorporar a las mujeres en esta estructura social.
Sin embargo, es que la iglesia no depende de las condiciones culturales de la época. No, la iglesia lleva un mensaje, su estructura es divina y por tanto esa estructura es intocable. Bien. Y piensan algunos que si la iglesia diera ese paso, como ya lo han dado los anglicanos, y lo han dado también pues, los grupos evangélicos no católicos, se mostraría una mejor atención a la mujer, resolveríamos los problemas que existen en el orden de la falta de vocaciones. Pero pues ellos piensan que, claro, como la mujer está presente en el Nuevo Testamento, sería muy útil que además la mujer diera un paso adelante, autorizada por la iglesia, porque entonces de ese modo se equipararía, habría lo que llaman ahora equidad de género. Y por tanto, pues no estaría sumisa o sometida a la autoridad de los varones. Bien. Ver las cosas de este modo es verlas de abajo hacia arriba. Y por tanto, pues es verlas de modo equivocado en la iglesia. Entonces, hay cosas en el modo de organizarse de la iglesia que son fruto de una creación, que son ese modo de organizarse, pues podía ser absorción de formas sociales, en que se han organizado los hombres. Sí, de acuerdo, pero hay otras que han sido queridas y elegidas así por Cristo. Entonces, las que son fruto de la creatividad humana, es una forma de responder a Dios, pero hay otras que ya vienen dadas por Dios. Entonces, las primeras pueden cambiar, porque dependerá de la utilidad que tengan para la misión. Las segundas no están disponibles para cambios sustanciales porque vienen de una voluntad positiva de Cristo. Entonces, resulta que si Cristo no ha escogido mujeres como sacerdotisas, hay una voluntad positiva y por tanto este cambio sustancial no es posible hacerlo porque sería cambiar la voluntad del mismo Cristo. Veamos qué dijeron San Pablo VI y San Juan Pablo II. Ellos estudiaron el tema y reconocieron que la iglesia no tiene poder para admitir mujeres al sacerdocio ministerial. Llegamos así a 1994. En ese año, San Juan Pablo II afirmó que este tema es una enseñanza definitiva de la iglesia y por tanto ya no está sujeto a revisión. Que si alguien pretendía revisarlo, ya no está sujeto a revisión. Bien, seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a 1995. No se olviden ustedes que el cardenal Ratzinger fue el brazo derecho de el Papa Juan Pablo II, por tanto, Benedicto XVI está al mando de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en ese año, la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que esta enseñanza de que las mujeres no pueden ser sacerdotisas goza de la infalibilidad que Dios prometió a su iglesia en su magisterio ordinario y universal. Se ha dado incluso ese paso. Ya de eso, fíjense ustedes, hace casi 20 años, 18 años, y sin embargo algunos todavía no se han enterado y siguen proclamando la urgente necesidad de que la iglesia se modernice en este campo. Bueno, pero si resulta que esto ya forma parte, esta enseñanza, del carisma de la infalibilidad, pues ya no podemos seguir pues arando en el mar con este tema. Ok. Aquí está la bibliografía básica de lo que hemos visto en esta clase. Catecismo de la Iglesia Católica, números 871 al 889. Eso mismo está recogido en los puntos que señalo del compendio del Catecismo. Y resulta que hay un documento de el Papa Francisco, que es la Evangelii Gaudium, el número 24, dice que los evangelizadores tienen olor a oveja
y que las ovejas escuchan su voz. Por tanto, la voz de la iglesia ha sido dada en este campo. Bien, paso ahora a la sección de preguntas sobre este tema. Quito estas diapositivas para que ustedes puedan preguntar y pues si no hubiera ninguna pregunta al respecto, pasaría al siguiente capítulo. Comenzaría la clase número 18. Vamos a ver. ¿Alguien quiere preguntar? Don Mario, una duda. Sí, Buenas noches a todos. buenas noches. En la diapositiva donde usted ponía a la pseudo obispo Sí, africana, sí. el bastón, no sé cómo llamarle, a que lleva El báculo. sí, se me había ido la palabra, tenía una cruz de doble travesaño. Sí. ¿Eso también contrario a la fe católica? Bueno, esa es la cruz griega, ¿verdad? Ah, ok. No, eso no es contrario a la fe católica. Ok, gracias. Esa era Es la una duda. forma de representar la Santa Cruz que en Oriente está muy difundida. Ok, gracias, don Sí. Mario. Por nada, Juan Carlos. Vamos a poner ahora la clase número 18 para que podamos avanzar un poquito y se las comparto en este momento. Se trata de la iglesia y el mundo. Ahora se las comparto. Bien, entonces hay 3 profesores que prepararon este tema. Los 3 son sacerdotes: Enrique Colom, Cristian Mendoza y Ramiro Pellitero. De estos 3, que yo sepa, 2 de ellos, los que están en la línea de abajo, el padre Cristian y el padre Ramiro, han venido a Guatemala. El padre Ramiro colabora intensamente con la Universidad del Istmo en la maestría para educación en la fe que tiene la UNID, una maestría que dura 2 años, tiene 2 años de duración. Bien, hablemos entonces de la iglesia en el mundo. Aquí tienen ustedes los rostros de los 3 sacerdotes. El más joven es el padre mexicano Cristian Mendoza, que es el que está en medio. Bien, este es el temario que se pretende explicar en esta clase: la iglesia en la historia, qué se entiende por secularidad cristiana y cómo se relaciona la secularidad con la misión de la iglesia, cuál es el papel de los laicos para santificar el mundo desde adentro, en qué consiste y qué abarca la libertad y la responsabilidad de los laicos, qué relación hay entre iglesia y Estado, qué entendemos por libertad religiosa. Entonces, la historia de la iglesia. Aquí tiene la crucifixión de San Pedro. Entonces, la iglesia, este es un cuadro de Caravaggio, ¿verdad? Este pintor renacentista tan realista, profundamente realista. Se ve todo, ¿verdad? La expresión del rostro, las arrugas de la piel, ¿verdad? Un hombre realista, se ven las venas de los brazos. Bien, entonces la iglesia es comunidad humana y social. Está compuesta por hombres, vive en la sociedad, vive en el mundo. Por tanto, iglesia y mundo se relacionan estrechamente, pero no podemos identificar a la iglesia con el mundo. Ahora, el mundo no es ajeno, no es un espacio ajeno a Dios. Sin embargo, el sentido del mundo no se agota en lo terreno, porque el mundo está llamado en Cristo a un nuevo modo de existencia,
al que Jesús llamó reino de Dios. Y no perdamos de vista que cuando Cristo se hace hombre, Cristo ha venido a restaurar el cosmos. Por tanto, todo el cosmos está vinculado. Hay una nueva creación con motivo de la redención y pues Cristo está en el centro de esta nueva creación. En consecuencia, el reino de Dios empieza ya en esta tierra. No es de este mundo, pero empieza ya en esta tierra. ¿En dónde? En el corazón de cada uno, en la iglesia. Bien. Entonces decía que el mundo, que este reino no es una realidad política, es una realidad espiritual. Entonces el mundo no es independiente de Dios, que eso es lo que quisiera el laicismo que vemos en España, por ejemplo, en algunos lugares de Inglaterra, en Francia, donde se quiere relegar la religión a lo privado y quieren que sea algo irrelevante. Bien, pero el mundo tiene una autonomía respecto de la iglesia, en el sentido de que la iglesia también es una institución, y en el sentido neto del capítulo 22 de San Mateo, versículo 21, donde Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, estamos hablando aquí de cómo la iglesia no manda en el mundo, en el sentido de ser un régimen en el cual la iglesia es la autoridad política del mundo, o la autoridad civil del mundo, pero sí manda en personas que viven en el mundo. Y por tanto, en el ámbito espiritual, la iglesia tiene una gran potestad. Bueno, esto no le quita en absoluto su papel a los gobernantes terrenos, ¿verdad? Los gobernantes terrenos pues tienen su propia autoridad y por supuesto que la iglesia en ese sentido no merma esa autoridad de los gobernantes terrenos. Bien, entonces no hay una visión o una fórmula cristiana oficial para todos los asuntos del mundo. Lo que hay son diversas soluciones concretas. ¿Esto qué significa? Que la iglesia no se identifica con ideologías, con regímenes políticos, con regímenes económicos o sociales, con órdenes históricos concretos. No se identifica con el fascismo, no se identifica con el nacionalsocialismo, con el capitalismo, con la democracia, con la monarquía, no se identifica con el nihilismo, no se identifica con el populismo, no se identifica con la teología de la liberación, no. Entonces la iglesia da principios, orienta, pero no entra en el campo de las soluciones concretas porque ahí caben muchas soluciones concretas. Ahora, que la iglesia no entre, dijéramos, en connivencia con este tipo de soluciones concretas, no quiere decir que por un lado haya valores terrenos y por otro lado valores divinos, y como si los valores terrenos fueran independientes de Dios. Estamos ante una visión cristiana del mundo, y en esta visión cristiana del mundo, todo es don de Dios. Y el mundo es un camino para conocer y amar a Dios. Sin embargo, ¿qué se nos pide? No seas mundano. Tú vives en el mundo, tú transformas el mundo desde dentro, pero no te mundanices en el sentido negativo de la expresión. Por tanto, para amar al prójimo y servir a la unidad del género humano, nosotros estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Pero como la misión de la iglesia no coincide con los proyectos políticos, ni tampoco pretende sacralizar el mundo, porque la misión de la iglesia es religiosa, y la iglesia lo que busca es la salvación de la humanidad, y esta salvación va más allá del simple bienestar o de la simple justicia terrena. Entonces la iglesia orienta para que en el mundo la gente tenga el bienestar adecuado para conseguir la salvación, que haya un ambiente de justicia en la tierra adecuado para conseguir la salvación. Sí, pero
la iglesia no convierte al mundo en iglesia, ¿verdad? Sino que todas las cosas buenas que hay en el mundo, pues pueden ser caminos que lleven a Dios. Eso sí, se han abierto los caminos divinos de la tierra. Entonces, la iglesia sí que se preocupa de los asuntos temporales, porque la gente no son entes abstractos, entes de razón. Por tanto, la gente está ubicada en contextos familiares, sociales, políticos, laborales, económicos, concretos, y no utópicos, no idílicos. Y el mensaje del evangelio se aplica a todo. Por tanto, ¿qué pide el evangelio? Redimir toda la realidad, promoviendo la justicia y la paz, para que el reino de Dios se pueda ir edificando en la historia. Por tanto, no nos desentendemos del mundo, no somos indiferentes ante la injusticia que hay en el mundo, no somos indiferentes ante las faltas de paz, porque ya nuestra fe tiene efectos en esta tierra y nuestra conducta no pasa indiferente en la estructuración del orden social. Bueno, entonces, los logros temporales son provisionales. Todo lo que hacemos en esta tierra se puede mejorar, se puede transformar, se puede completar. Dios puede transformarlo y completarlo. Y todo lo que hacemos en esta tierra puede formar parte del nuevo mundo que corresponde al reino. Por tanto, el Señor que dice en la última cena, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. ¿Cuál es entonces el obstáculo para que los caminos de la tierra lleven a la gente a Dios? Es el pecado. Y todo pecado es siempre personal. Entonces, como fruto del pecado, puede haber estructuras pecaminosas en el mundo. Estructuras que impidan a los hombres alcanzar la verdad, alcanzar el bien común, vivir en gracia, amar a Dios, amar al prójimo, sí. Hay estructuras oprimentes. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en la China, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela. Pero hay estructuras de pecado. Pero digamos que yendo a países en los que no hay una ideología marxista, también hay estructuras de pecado. Hay trata de personas. Sí, y eso pasa en países de libre mercado. Hay trata de personas, hay prostitución de jóvenes. Tristemente es así. Trata de personas con fines mercantiles, ¿verdad? Bueno, todo esto hay que superarlo. Hay turismo sexual. Eso es tristísimo que ocurra. No debería ocurrir en ningún lugar. Hay ambientes tan permisivos que lesionan la ecología humana necesaria para vivir en gracia de Dios. ¿Nos vamos a aislar? No. Lo que tenemos que hacer es transformar esos ambientes, depurarlos, purificarlos, para que puedan todos vivir en paz en esos ambientes. Sí, sin fingimientos, pero también sin mimetismo. No nos podemos mimetizar. Bien, entonces cuando la iglesia enseña la doctrina social, no está metiéndose en política. Lo que está haciendo es afrontar en este mundo tan complejo, afrontar los problemas y tratando de mediar en el diálogo entre la cultura y las religiones. Por tanto, ofrece fórmulas, principios, criterios de solución. Criterios que, acogidos por los laicos, se convierten en soluciones concretas que pueden ser múltiples, que no tienen por qué ser monosoluciones. No tienen por qué ser soluciones únicas. Pueden ser de muy distinto estilo y todas legítimas, pero siempre y cuando respeten la ley natural. Bueno. Entonces, cuando hablamos de la secularidad cristiana y la misión de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a que la iglesia enseña el evangelio en el mundo. Por tanto, ahí hay una dimensión secular.
vivimos en el mundo. Ahí se anuncia el evangelio, ahí se enseña el evangelio. Y por tanto, ¿quién anuncia el evangelio? Todos, sacerdotes y laicos. Pero los laicos tienen una condición secular. El Hijo de Dios hizo hombre. Y por tanto, se hace hombre en una cultura determinada, en un tiempo determinado. Cultura y tiempo que él transforma, que él cambia con su doctrina. Y que a lo largo de todos los siglos, fíjense ustedes, no se puede explicar Europa sin una raíz cristiana, no se puede, cristiana católica, no se puede explicar América sin una raíz cristiana, no se puede, porque no entenderíamos que hay en este mundo todo lo que se ha construido tiene una matriz profundamente cristiana. Bien, ahora sí que se pretende borrar las raíces cristianas de la cultura y se pretende imponer una amnesia colectiva y prácticamente construir una sociedad sin Dios, una sociedad que esté peleada con los criterios sobrenaturales. Sí, esa es una pretensión actual. Ok, muy bien. Entonces, los miembros de la iglesia participamos de esa dimensión secular. Pero, como dice la Christi Fideles Laici, aquella exhortación apostólica escrita por San Juan Pablo II en el número 15, dice, participamos de la dimensión secular, pero de formas diversas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce eso? Se traduce diciendo que, claro, dentro de los fieles hay pluralidad de posiciones personales. Y por tanto, al ser distintas las posiciones de las personas en la sociedad, de los cristianos, son diversos los modos de relacionarse con el mundo. Unos se relacionan desde la agricultura, otros desde el mundo de la cultura, de la academia, otros desde el mundo del ejercicio profesional, desde la medicina, desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde el magisterio, desde la enfermería, en fin, todos los ámbitos. Por tanto, los ámbitos de aproximación, los ámbitos de influencia, dependen también de la coyuntura cultural en que uno se encuentra, de preparación intelectual, de ambiente en el que uno está. Bueno, y uno puede transformar, puede contribuir con los demás cristianos a que se produzca esta transformación. Bien, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Utiliza unas expresiones que ayudan a diferenciar el papel de los pastores, sacerdotes, el papel de los laicos, el papel de los religiosos, porque unos y otros participamos de la misión de la iglesia, pero cada uno a su modo, de un modo peculiar. Entonces, dijéramos que, aunque sea complementaria la participación de unos y otros, esta participación es una participación en la que es distinta por el ámbito en que cada uno se desempeña. La mayor parte de los fieles están en el mundo. Los sacerdotes seculares estamos en el mundo. Los obispos están en el mundo. Ok. Los religiosos están fuera del mundo. Ese es su carisma. Huir del mundo para mostrar la fugacidad del mundo, aunque acuden al mundo para realizar sus tareas apostólicas, y algunos las realizan desde fuera del mundo, desde los monasterios de clausura. Ok, algunos incluso se cambian de nombre cuando entran en esas instituciones, con un modo de expresar la ruptura con el mundo. Pero, ¿de qué mundo huyen? Huyen del mundo mundano, por tanto, del mundo corrompido. Cosa que no se puede decir que los que estamos en el mundo nos dejemos corromper por el mundo, no, tenemos que transformar el mundo. Pero así como la sal no se vuelve sosa por estar metida en la comida, sino que lo que hace es preservar de la corrupción, del mismo modo el cristiano que esté en el mundo, lo que le toca es dar sabor, impedir la corrupción. Ahora, la misión de la iglesia es única, es la misma para todos los bautizados. A todos nos compete dar gloria a Dios, que Dios sea conocido, reconocido y amado. A todos nos compete trabajar por la salvación de las personas,
por medio del encuentro personal con Cristo. Por tanto, lo que es indispensable es que cada persona se encuentre con Cristo, esté donde esté, ya sea que esté metido en un taller de mecánica dental, o que esté metido en un quirófano, o que esté metido en un monasterio, o que esté en un convento, o que esté en una obra social llevada por religiosos, o en una obra social llevada por laicos, o en ninguna obra social específica más que la que hace desde su propia profesión, que ya tiene una dimensión social impresionante, y desde su familia. Por tanto, los laicos ejercen el triple oficio de Cristo y realizan la misión de Cristo desde dentro. Por tanto, santificando las realidades seculares. Este es el lugar ordinario de relación en el mundo. Es lo que ustedes entenderán cuando oyen una vez más la homilía que predicó San José María en el campus de la Universidad de Navarra en octubre de 1966, homilía que se conserva en YouTube con la voz de San José María. Y ahí habla de que el cielo y la tierra parece que se unen en la línea del horizonte, pero dice, no, donde en realidad se unen es en tu corazón. Bien. Esto todavía no se ha terminado de entender en ciertos ámbitos de la Iglesia. Por tanto, todavía en algunos ámbitos de la Iglesia se pretende que los laicos son de verdad laicos católicos en la medida en que están incorporados a alguna de las pastorales de las parroquias, pero ignoran la incorporación que Dios les ha dado en la pastoral de su vida profesional, que ahí hay una misión pastoral impresionante. Bueno, entonces, la vida de los religiosos tiene un modo específico de dar testimonio. Por tanto, ellos expresan el testimonio con lo que ellos llaman los 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y ellos tienen una forma peculiar de vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿Esto lo necesita la Iglesia y el mundo? Sí. Esto es importante para mostrar la trascendencia del reino de Dios al que aspiramos. Definitivamente sí. Sin embargo, esto no significa que esa sea la única forma de dar testimonio en el mundo del reino de Dios. Bueno, entonces los ministros sagrados, ¿qué dice el Vaticano II? Dice, para apacentar al pueblo de Dios y acrecentarlo, siempre Cristo instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Hay que hacer una distinción. Cuando se habla de diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok. ¿A qué estamos destinados los pastores de la iglesia? Principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de nuestra vocación. Esta es la manera propia de participar en la misión, el sagrado ministerio. El sagrado ministerio requiere predicar con autoridad la palabra de Dios, administrar los sacramentos sin salirnos de nuestro lugar. Muy bien. Cada fiel cristiano participa en la misión de la iglesia según su condición y su vocación y los dones que recibió. Y hay gente que recibe dones muy distintos. Y entre esos dones recibidos se cuentan los sacramentos y los carismas que hemos recibido. Entonces hay carismas individuales y hay carismas colectivos. Entonces, de esa inserción sacramental en la iglesia, de esos carismas recibidos, de esa vocación que cada uno tiene, de esa condición en la que Dios ha colocado a cada persona, dependen las tareas que corresponden a cada uno dentro de la única gran misión de la iglesia. Bueno, entonces todos los fieles cristianos, a partir del bautismo, están capacitados para muy diversas tareas en la misión evangelizadora. Vamos a fijarnos en 3 ámbitos. Primer ámbito, hacia adentro de la iglesia misma.
Ese es el apostolado de los cristianos, es la pastoral ordinaria. Ahora vamos hacia afuera de la iglesia, la relación con otras religiones y con no creyentes. Y ahora vamos al ecumenismo, relaciones con los cristianos no católicos, con el fin de procurar la unidad de los cristianos. Bueno. Entonces, ¿cómo se vive esta diversidad de tareas en estos tres ámbitos? Siempre de acuerdo con nuestra propia vocación y nuestra propia misión. Cualquiera de las tareas en que participan los fieles tiene que ser de acuerdo a su vocación y a su misión. San Pablo dice que cada uno permanezca en la vocación a la cual Dios lo llamó. Por tanto, ahí ya está definido el ámbito en el cual ha de realizar la misión, en la vocación a la que Dios lo llamó. ¿Te llamó casado? Bueno, pues ahí. ¿Te llamó médico? Pues ahí. ¿Te llamó ingeniero? Ahí. ¿Te llamó químico? Ahí. Cada uno donde Dios lo colocó. ¿Te llamó ama de casa? ¿Te llamó chef? Bueno, pues en el lugar donde Dios lo colocó. Este señor Steve Wood es una persona que ha llegado a decir lo siguiente. Fíjense ustedes. Dice, un hombre que deja la iglesia muchas veces llevará también con él a su familia por generaciones y generaciones. Dice, a mi familia, a la de Steve Wood, le llevó Alemania y Escocia decidió abandonar la iglesia católica. 400 años para regresar. ¿Por qué? Por un abandono frívolo. En Noruega, Inglaterra, Alemania y Escocia, que es donde están los antepasados de Steve Wood. Muy bien. ¿Quién es este señor? Fíjense, fue director del Instituto Bíblico de Florida, fue pastor evangélico, una iglesia interdenominacional, era un estudioso de los primeros siglos de la iglesia primitiva, y ahí es donde él se dio cuenta de que lo más parecido a los cristianos primitivos es la iglesia católica. Dice, estudié más a los primeros padres de la iglesia y escudriñé más la Biblia. Y cuanto más estudiaba, más confusión había en mí. Peor aún, me enteré que dos de mis compañeros más inteligentes y anticatólicos del seminario evangélico estaban pensando hacerse católicos. Y un día, cuando estaba predicando, dice Steve, yo sentí que el Señor me decía, ahora o nunca. Ok, se convierte, se hace católico, deja de ser pastor y pasa a ser un laico común y corriente. Muy bien. Entonces, hay tareas eclesiales de las que puede participar cualquier bautizado y que sitúan a la persona en relación con la fe. Por ejemplo, la catequesis, enseñanza escolar de la religión. Uno está relacionado con el culto también. ¿Por qué? Porque participamos de la liturgia. Nos relacionamos con la caridad, porque atendemos gente necesitada. Nos relacionamos con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque participamos. Piensen ustedes, ¿cuántos laicos forman parte del consejo parroquial de su iglesia? De consejos económicos. Piensen ustedes, ¿cuántos laicos han participado en sínodos para ayudar a las autoridades de la iglesia a tomar decisiones pastorales? Ok. Se puede colaborar con los pastores de la iglesia desde las tareas, y esto es muy importante, para los que están capacitados profesionalmente. Piensen en el ámbito económico, jurídico, el ámbito médico. Bueno, pues hay gente que tiene capacidades para tareas de gobierno y podrían ayudar en el gobierno de la iglesia, aunque no sean clérigos, aunque no estén ordenados. ¿Por qué? Porque hay aspectos económicos, jurídicos, de salud social, de bienestar social, de bien común, en que ellos saben más que los presbíteros y que los obispos. Entonces, hay tareas que no requieren orden sacramental y se pueden supervisar y se pueden establecer por la misma iglesia de modo oficial, y a eso llamamos ministerios no ordenados. Estamos distinguiendo ministerios ordenados y ministerios no ordenados.
Una ministra extraordinaria de la comunión tiene un ministerio no ordenado. Por tanto, es un ministerio en el que puede cesar, que se le encarga por un tiempo específico y que se le encarga no en virtud de sus méritos, ¿verdad? Ni tampoco como un modo de categorizarse socialmente dentro de la iglesia. Ya escalé, ya por fin ya me hicieron lector, ya me hicieron ministro extraordinario de la comunión, ya me hicieron acólito. Ok, no. ¿Eso qué significa? Que estos laicos que tienen esos ministerios no ordenados, si reciben esos ministerios no ordenados y los aceptan, no son más laicos, ni mejores laicos, ni menos laicos que los demás. Son igualmente laicos que los demás. No tienen por qué presumir diciendo yo sí y vos no. Bueno, esta es la última diapositiva de hoy. Entonces, fíjense ustedes que estos laicos que están aquí en pantalla, en esta fotografía, llevan un distintivo que parece una estola, porque en una parroquia, en una diócesis concreta, se les ocurrió, pues que además pues era época de la pandemia y entonces andaban con mascarilla y les pusieron una mascarilla de color rojo y esa especie de bufanda de color rojo que los convirtieron en ministros extraordinarios de la comunión. Ok, esos distintivos son temporales, no tienen por qué parecerse a el distintivo de un ministerio ordenado. Ok. Ese rótulo que tienen a mano izquierda es el rótulo de un negocio que vende esclavinas y petos distintivos para los ministros extraordinarios de comunión y los lectores, ok, con todos los colores litúrgicos, etcétera. Se llama Presencia ese negocio. Bueno, muy bien. Ahí también hay que orientar, ¿verdad?, a los que hacen ese tipo de negocios. Muy bien. El punto 3 lo veremos la próxima semana. Yo estaré ausente en las próximas semanas y me va a sustituir el padre Ángel Luis Blasco. Por tanto, a partir de la próxima semana, a las 6 de la tarde, estará con ustedes el padre Ángel Luis y él continuará justamente en esta diapositiva, que es la última que yo les he puesto yo, la diapositiva número 32 de esta clase 18. Yo se lo voy a comunicar a él y seguimos como siempre los viernes a las 6:15 de la noche, de la tarde. Muchas gracias. Si quieren preguntar algo, voy a quitar las diapositivas. Sí, don Mario, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Juan. Por un tratamiento médico, yo me retrasé totalmente Sí. y la verdad es que se me olvidó que ahora era más temprano. Sí. ¿Habrá alguna forma de volver a ver lo que usted dijo hoy? Sí. Casi imposible, ¿verdad? No, pues la forma es compartirte un PDF con esta clase. Esa es la forma. Ah, gracias. Disculpe tanta molestia, ¿verdad? No, no te preocupes, yo te lo mando a tu WhatsApp. Me lo mandan. Sí. Ah, vaya. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias, don Mario. Por Disculpe, nada, para ¿verdad? servirte. Qué pena. Gracias. No hay pena. Muy bien. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, pues seguiremos avanzando entonces en este punto 3 de esta clase. Y Don Mario, sí, tocayo. buenas noches. Buenas noches. Con Cuéntame. relación al tema anterior que estaba, la última explicación que usted dio, quisiera yo preguntarle algo. Sí, ¿Es lo pregunte. mismo la cruz griega que la cruz de Caravaca, que tiene doble travesaño? Sí, ¿Sí? sí, Y esa sí es entonces aceptada por la Iglesia Católica. sí. De hecho, los franciscanos que están en Tierra Santa usan esta cruz de doble travesaño. Ah, bien. Sí, Gracias, esa era mi duda. muy bien, para poder servirte. Bueno, pues entonces terminamos la clase de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, ruega, Señor, Madre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. ruega por nosotros. Que tengan buena noche, que descansen. Gracias, don Mario. Buenas noches. Señores, buenas noches. Buenas noches, feliz noche para todos. Gracias, Padre.